Permítanme presentar a la doctora Ivana Camacho Álvarez, médico cirujano de la Facultad de Medicina, Enfermería y Nutrición de la UMSA, magíster en epidemiología en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente se encuentra cursando un programa de doctorado en ciencias médicas en la Universidad Libre de Bruselas, como parte del programa ARES-CCD. Se desempeña como asistente de investigación en el IBISMET en la Facultad de Medicina. Recientemente ocupó un cargo de técnica epidemióloga en la Unidad de Epidemiología del Ministerio de Salud. Buenas tardes, doctora Ivana. Adelante con su presentación, por favor. ¿Cómo están? Buenas tardes, muchas gracias. Por favor, doctor Pedro, ¿me puede confirmar si ya están viendo mi pantalla de presentación? Sí, podemos ver claramente, doctora. Ok, perfecto. Bien, buenas noches, buenas tardes, buenas noches aquí del otro lado del mundo. Voy a compartir con ustedes una presentación pues que forma parte de la introducción a este curso que todos van a empezar a seguir. Y bueno, simplemente, pues ya lo ha dicho también el director, el doctor Daniel Illanes, que, bueno, perdón, nuestro director académico y también la directora, la doctora Marcela Lizaga, con quienes llevamos el Instituto de Investigaciones Biomédicas. La investigación realmente no tiene que ser un tema que sea muy novedoso o que sea único en el mundo, sino que realmente sea útil para dar respuesta a mucha temática social que tenemos aún en Bolivia. Y bueno, o sea, ya desde la experiencia les puedo decir que hay mucho que podemos hacer en Bolivia que no está hecho aún, ¿no? Entonces, con esto, pues voy a presentarles yo un poco de un recordatorio en realidad, porque yo creo que todos hemos estado ya en contacto en algún momento de nuestra formación con todo lo que es el método científico. Entonces, realmente más que un traer, va a ser traer un poco estos conceptos, recordar un poco, remover este baúl de recuerdos que probablemente tenemos la mayoría desde nuestra formación. Entonces, ahí recordando primero es en general para ver qué es la ciencia y vamos a ver que en ciencia en general va a ser todo este conjunto de conocimientos objetivos y verificables, específicamente hablando cuando nos centramos en ciencias como las ciencias humanas, que si bien no son exactas, igual necesitan resultados muy verificables, objetivos, justamente porque nosotros trabajamos con, sobre todo, vidas humanas, ¿no? Y en general, en ciencia puede ser de una materia determinada o un conjunto de materias ya combinadas que nosotros vamos a obtener ya a través de lo que es observación y experimentación, ¿no? Y en esto, la explicación de sus principios, las causas y la formulación y verificación de hipótesis es lo que, por supuesto, caracteriza a lo que es ciencia como tal. Y a través de esto, nosotros, para llegar a esto, vamos a usar una metodología que es la más adecuada para llegar a los finalmente resultados y sistematizar este conocimiento, ¿no? Entonces, desde ese punto, pues vamos a tener dos enfoques, ¿no? Un enfoque estático en el que simplemente hacemos una descripción objetiva de lo que estamos observando, ¿no? Tratamos de explicar un poco los fenómenos observados a través de diferentes datos que recogemos y observamos en el desarrollo y descubrimos algunos hechos y probablemente generamos muchas hipótesis y muchas preguntas, ¿no? Y el otro enfoque va a ser el enfoque dinámico en el que nuestra actividad como investigadores puede generar algún cambio dentro de ello y es probablemente la que una gran parte trata de buscar en algún momento en las ciencias de la salud, que tratamos de modificar un poco el resultado interviniendo a través de diferentes experimentaciones, ¿no? Entonces acá en el enfoque dinámico el estado de conocimiento va a ser la base para incrementar estas teorías y la investigación científica, que es lo que se busca también a través del desarrollo de la metodología. Cuando hablo de esto en lo que son las características de la ciencia, pues tenemos que ver principalmente que sea objetiva, ¿no? Es decir, que no se va a contaminar con prejuicios o con gustos o preferencias, sino que vamos a demostrarlo con resultados verificables y que
puede ser demostrable y puede ser repetible en uno u otro grupo, ¿no? Entonces eso es algo que es una de sus características básicas. Empleamos mediciones porque como se basa en el principio de la racionalidad, lo que es evitar a través de las mediciones es evitar estas ambigüedades, ¿no? Para que no sea que a alguien le parece mucho o poco o suficiente, que es el típico ejemplo cuando nosotros nos referimos a un vaso medio vacío o un vaso medio lleno, ¿no? Entonces, que puede depender del punto de vista o de la mirada del investigador. En este caso, no. En este caso lo hacemos con mediciones mucho más específicas y aquí son importantes los números. Por sí solos no van a tener sentido si nosotros no le damos además una explicación. La ciencia además persigue lo que nosotros decimos la generalización, que nos permite predecir algo, ¿no? Nos permite predecir antes de conocer el resultado final, nos ayuda a predecir un poco lo que podría pasar, que eso es mucho en base a lo que es la observación en sí al inicio de una investigación, ¿no? Entonces, siempre vamos a empezar con una hipótesis, por mucho que no se sepa nada de algún tema, vamos a empezar con una idea probable o con una respuesta probable, ¿no? Entonces, ¿qué pretendemos con esto? Es llevar a futuro, ¿no? Al futuro el conocimiento de estos fenómenos que ya estamos observando y que estamos intentando predecir. Lo que queremos es demostrarlos cuán ciertos son y cuán relacionados pueden estar con determinadas causas. Ahora, la ciencia también se corrige a sí misma, que esto es una de sus características, se conoce como la falibilidad. Y cuando hablamos de la falibilidad, quiere decir que el conocimiento que tenemos hoy día, que hoy es cierto, mañana puede ya no ser cierto. Y eso lo hemos visto muy claramente con la evolución de esta pandemia por la que todavía estamos atravesando, en la que al inicio de la pandemia habían de inicio muchas teorías y de la transmisión y no se conocían muchas cosas como el tema de los asintomáticos y demás. Y después de un año, porque justamente estamos exactamente a un año de que China hubiera declarado esta emergencia en su país por el tema del coronavirus, pues estamos ahora en el tema ya de la vacuna y conocemos mucho más de lo que no conocíamos hace 12 meses. Entonces, el conocimiento que está brindado por la ciencia nunca es definitivo, o sea, nunca vamos a decir hoy esto es lo que se sabe y es para siempre, porque siempre vamos a estar renovando estas preguntas, siempre van a estar cambiando o probablemente vamos a cambiar las respuestas, ¿no? Y otra cosa muy importante es que es sistemática y eso es algo que caracteriza mucho sobre todo a las ciencias de la salud. Es sistemática porque tiene un orden y porque mantiene una lógica que está apoyada en lo que nosotros vamos a ver hoy día y vamos a recordar un poco que es este método científico y estos métodos que usamos para la investigación en general. Ahora, como conceptos básicos de la metodología de la investigación, pues primero tenemos que irnos un poco a recordar qué es, habíamos visto al principio, el conocimiento, la ciencia, ¿no? Habíamos dicho que la ciencia es este conjunto de conocimientos. Entonces, el conocimiento va a entenderse como hechos y datos de información que hemos ido adquiriendo, ya sea por una persona, a través de la experiencia de esta persona, o a través de la educación, o la comprensión teórica o práctica de un asunto. Entonces, de ahí, por ejemplo, que mucho de lo que tenemos actualmente en el conocimiento de las ciencias de la salud, del área de la salud, es porque se ha ido basando en la experiencia y la comprensión teórica desde antes de Cristo, ¿no? O sea, ya Platón, ya Sócrates y otros filósofos que en aquel entonces eran filósofos, hacían análisis de la transmisión de los miasmas y todas estas cosas que actualmente nosotros ya sabemos que son bacterias, ya conocemos que son virus, etcétera, y así el conocimiento ha ido evolucionando, pero ha sido en crecimiento en base a toda la experiencia de nuestros predecesores, ¿no? Y lo que se adquiere como información relativa, porque habíamos dicho que no es definitiva, en un campo determinado puede referirse a este campo en específico o a una totalidad en general.
dependiendo qué tan profundo llegue a ser el conocimiento. Entonces, el conocimiento va a ser ya este conjunto de información que hemos almacenado, ¿no? A través de la experiencia o el aprendizaje a posteriori o a priori. Ahora, siguiendo con el conocimiento, para nosotros es el paso más importante para que a partir del conocimiento hagamos dos cosas importantes. Primero, hagamos un procesamiento, ¿no? Procesemos qué es lo que tenemos del conocimiento, lo organizamos y a través de este conocimiento que lo hemos adquirido a través de datos, experiencias, información y llega a un procesamiento, vamos a tener una decisión, ¿no? Y a través de decidir sobre qué camino se toma a través de este conocimiento, pues luego tendremos un resultado que se observa, se escribe, se deja como prueba y posteriormente eso queda como aprendizaje tanto para el mismo investigador como para las siguientes generaciones, ¿no? Aprendemos de la experiencia también de muchos investigadores o predecesores y esto es un ciclo constante, ¿no? Y por ende también nosotros en algún momento, si bien aprendemos, en algún momento después también nosotros enseñamos, ¿no? Entonces es un ciclo que se mantiene constante. El conocimiento científico no debe ser, no solo debe ser válido y consistente desde el punto de vista lógico, sino que también probado. Y de ahí que es necesario que recordemos lo que es pues prácticamente el método científico o experimental, como también se le conoce, ¿no? Porque esta es la forma sistemática, porque habíamos visto que una de las características de la ciencia es que es sistemática, ¿no? Entonces, esta es una forma sistemática, organizada, de generar este conocimiento en las dos etapas más grandes. Primero, una investigación básica, que por lo general, la gran mayoría de nuestras investigaciones va a iniciar como una investigación básica. En base a esta, después podemos hacer una investigación aplicada en la que nosotros con la información recogida en base a la información básica, pues podemos ya hacer propuestas más allá. Se define el conocimiento ya como este conjunto organizado, lo habíamos dicho previamente, de datos e información que nos van a permitir resolver un problema o nos van a ayudar a tomar una decisión. Entonces, si ahora nos vamos a otro concepto básico, ya hemos visto qué es conocimiento, ahora nos vamos a ver qué es investigar. Y investigar va a ser este proceso, el proceso a través del cual nosotros vamos a recoger esos datos y la información para generar después, organizarlos y meterlos en este conjunto y transformarlos posteriormente en conocimiento. Pero para eso necesitamos un proceso. Es igual que cuando yo tengo que preparar, por ejemplo, una tarta, una torta o una receta. La receta es esto, ¿no? La receta es el proceso como el que yo tengo que hacerlo y ese proceso, el proceso es investigar como tal. La receta va a ser nuestro método científico y pues lo que nosotros buscamos es un resultado final, ¿no? Entonces, esta investigación, este proceso de investigar, es esta obtención de información para responder a nuestras preguntas y a nuestras curiosidades. Que es un proceso, ¿no? Estas son fases sucesivas de este fenómeno en el cual tenemos diferentes elementos que van a ir uno detrás de otro, que están sistematizados, por supuesto, y de ahí que les ponía el ejemplo de una receta. En una receta ellos nos dicen cuál es el primer paso. El primer paso será calentar agua, que esté a temperatura ambiente. El segundo paso será, no sé, ponerle la harina. El tercer paso será ponerle los huevos. Y así sucesivamente tiene un paso. Quiere decir que no voy a empezar no voy a empezar los ingredientes a mezclarlos de una manera o de otra y voy a obtener el mismo resultado. Por eso tenemos una receta y por eso tenemos en lo que es la ciencia y la investigación científica, tenemos un método que es este proceso, ¿no? Entonces, vámonos a otro concepto, hablando ya, entrando un poco a todo el proceso, que es la metodología. La metodología que viene de este vocablo generado a partir de tres palabras griegas, meta que viene de más allá, odos que viene de caminos y logos que viene de estudio.
esto nos va a dar en conjunto que es un estudio o tratado de los métodos, ¿no? De ir más allá de estos caminos. También el concepto de metodología nos puede hacer un poco referencia a un plan, ¿no? O sea, puede recordarnos un poco a este concepto de un plan, tener un plan para recoger unos datos, ¿no? Y permitir que nosotros lleguemos a ciertos objetivos en lo que es el marco de la investigación de una ciencia. Ahora, vamos a tener elementos dentro del proceso de la investigación como tal. Y pues primero tenemos a la ciencia, que es a quien estamos aportando con nuestro conocimiento teórico. ¿Y qué va a utilizar la ciencia? Va a utilizar técnicas, por un lado, y va a utilizar métodos, por el otro lado, ¿no? Entonces, y ambas, que están en el mismo nivel, se van a ir acompañando justamente porque son parte de este proceso que genera la ciencia para llegar finalmente a un conocimiento teórico. Ahora vámonos con qué es una técnica para tener como clara la diferencia y qué es el método. La técnica va a ser este conjunto de instrumentos y medios de los cuales con los cuales vamos a recorrer este camino de la investigación, ¿no? Que va a ser el método como tal. Entonces, lo dejamos claro, la técnica va a ser este conjunto de instrumentos o medios, ¿no? A través del cual vamos a recorrer el camino, pero el método es ya prácticamente el camino, ¿no? Entonces, etimológicamente habíamos visto que la palabra método viene de este término griego methodus, que significa el camino hacia algo. Y este camino va a ser el que nosotros marcamos y detallamos para lograr un objetivo final, un fin, una misión, ¿no? Y esta misión, pues en la investigación es el objetivo como tal, el conocimiento o generar un nuevo conocimiento o profundizar, no siempre generar, sino profundizar un conocimiento para hacerlo mucho más visible. Entonces aquí es cuando llegamos finalmente ya con una breve revisión de los conceptos que están alrededor, que es el método científico. Entonces el método científico va a ser este proceso que está destinado a explicar fenómenos, primero, luego a establecer las relaciones entre los hechos, ¿no? Ahí vamos a buscar un poco causa y vamos a recordar un poco los conceptos de causalidad también. Y una vez que hemos observado y hemos hecho la relación entre diferentes pues características, variables, etcétera, vamos a empezar a enunciar lo que se les dicen leyes o, para nosotros en algún punto de la investigación, las hipótesis, ¿no? Que nos ayuden un poco a explicar estos fenómenos, ya sea físicos del mundo o nos permitan obtener estos conocimientos que después, sobre todo para nosotros en ciencias de la salud, se puedan volver aplicables para la sociedad, ¿no? Que es para quienes desarrollamos este conocimiento. Y bueno, entonces la teoría o conocimiento científico no es más que este conjunto de conceptos que nos ayudan a explicar de forma objetiva, porque eso es muy, muy específico para nosotros en el método científico, tiene que explicarse de forma objetiva la realidad y solucionar problemas muy específicos, ¿no? Ahora, vamos a recordar un poquito de historia para ver quién propuso el método científico, a quién se le ocurrió de inicio, ¿no? Entonces, para la ciencia, pues tenemos a los como grandes fundadores de este método, que es Francis Bacon y René Descartes, pero no debemos dejar detrás que ya los musulmanes lo desarrollaron especialmente con un científico llamado Alhazen. Entre los siglos XVII y XVIII, Francis Bacon utiliza el método en estudios de filosofía. Y bueno, en aquel entonces, en las épocas un poco más antiguas, la filosofía, la medicina, la física, la química estaban muy relacionadas y realmente los alquimistas de aquella época pues también eran médicos porque conocían de medicina herbolaria y bueno, después las ramas se fueron como especializando y especificando para lo que tenemos ahora que es medicina, bioquímica, ya un poco más fisioterapia y así diferentes ciencias. Salud. 1637 es René Descartes quien establece una guía, una estructura de una guía para realizar investigaciones
en un libro conocido como El discurso del método, ¿no? Entonces, tanto Alhazen, que viene de estas culturas un poco más medio orientales, como Bacon y Descartes, se los considera como los críticos, como podríamos decir un poco los creadores y quienes han desarrollado el método científico moderno como es el que conocemos actualmente, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver característico de la ciencia, ¿no? Vamos a tener en el método científico, que es característico de la ciencia, primero que es pura y que vamos a tener también aplicado. Entonces, vamos a tener o aplicado a las ciencias puras o a las ciencias aplicadas como tal. Algo importante es que no es infalible ni autosuficiente, que eso nos recuerda un poco las características de la ciencia, ¿no? La ciencia no tiene un conocimiento definitivo, puede autocorregirse a través del tiempo, ¿no? Entonces puede reajustarse y elaborarse, puede perfeccionarse, que eso es lo que se busca siempre, y se sustenta sobre todo con conocimientos previos, ¿no? De ahí que es importante que no podemos decir que todo está dicho ya, pero tampoco podemos decir que no se ha dicho nada al respecto. Entonces, siempre hacemos una búsqueda de conocimientos previos para poder tener un punto de partida en cualquier tema de investigación que decidamos elegir. Ahora, vamos a tener elementos en el método científico y esto es también a manera de recordatorio. La primera siempre va a ser la observación del entorno y la observación de aquello que yo quiero estudiar o del objeto de mi estudio. Lo segundo va a ser, una vez que yo observe, ¿no? Todo el entorno y lo que rodea a lo que sería este problema de investigación, vamos a elegir qué investigar de este problema, porque recuerden que muchos problemas de investigación pueden ser muy amplios. Y aquí solamente para ponerles un pequeño ejemplo, muchas veces en la observación, pues yo digo, últimamente estamos teniendo muchos más casos de cáncer, ¿no? Y puede ser cáncer en general. Y cuando yo hablo de cáncer así como muy grande, pues ya quienes conocen específicamente del tema van a decir, bueno, ¿cáncer de qué? ¿Cáncer en sangre o cáncer en hueso, dependiendo del órgano? Entonces ahí es cuando vamos al segundo paso y elegimos específicamente qué tema. Y ya dentro del mismo tema, nosotros vamos a empezar a buscar líneas mucho más específicas, por lo cual primero hacemos una búsqueda de información, ¿no? Entonces, una vez que ya hemos elegido el tema, vamos a empezar a buscar qué se conoce del tema, qué es lo que otros investigadores anteriormente ya han hecho sobre este tema, qué se ha escrito sobre este tema, cuánto se conoce y cuánto falta por conocer. De ahí es cuando, una vez que se ha hecho esta búsqueda de información, llegamos al cuarto punto, que es el planteamiento del problema, y es cuando decidimos enfocarnos en algún punto específico del problema, y a través de esto, pues vamos al siguiente paso, que ya es desarrollar las posibles respuestas a nuestras preguntas de investigación. Como en algún momento lo habíamos visto en las diapositivas previas, no empiezo en cero, ¿no? Bueno, en los días ahora, pues casi nunca empiezo en cero y en decir nada se conoce. Se conoce, pero se conoce muy poco, o se conoce mucho, pero no suficiente, ¿no? Entonces siempre voy a poder anticipar una posible respuesta de acuerdo a la experiencia de otros investigadores, y esta posible respuesta, pues, es lo que conocemos como las hipótesis. Una vez que he generado mi hipótesis, me voy a plantear qué es lo que quiero demostrar, ¿no? El objetivo de la investigación. Y debo decirles que, bueno, esto ya al final, esta es básicamente la columna vertebral cuando yo voy a empezar mi trabajo de investigación. Una vez que tengo el objetivo de investigación, pues haré el esquema preliminar de trabajo, que es lo que nosotros conocemos como el diseño metodológico, la forma en la que voy a desarrollar la investigación, el camino que voy a seguir y qué voy a recoger en este camino. Y aquí es cuando tengo que hacer uso probablemente de ciertas técnicas y tengo que hacer uso de ciertas herramientas específicas, y aquí es en este punto en el que voy a definirlo. Luego tengo un cronograma de actividades en el que pues diré, a ver, en cuánto tiempo voy a recorrer el camino, ¿no? Voy a empezarlo
el día, no sé, voy a empezarlo en enero, pero pienso terminarlo en junio o dependiendo del tema, ¿no? Entonces, pues ustedes van a ver acá como los 8 puntos más básicos cuando nosotros decidimos iniciar una investigación, que prácticamente se vuelven, podríamos decir, ¿no? La médula espinal de la investigación y del trabajo como tal. Y yo podría decir dentro de esta médula espinal, pues lo que es el cerebro de esta médula espinal es prácticamente el planteamiento del problema, ¿no? O sea, un problema bien planteado va a hacer que el resto de la estructura se sostenga a lo largo del desarrollo de su investigación. Entonces, para graficarlo un poco, pues empezamos acá, ¿no? Empezamos con el método científico observando primero, que es lo que habíamos visto, y de estas observaciones a nuestro alrededor, pues surgen las preguntas, y ahí cuando surgen las preguntas, pues elegimos qué pregunta queremos responder, qué tema, ¿no? Y una vez que elegimos el tema, pues hacemos el planteamiento del problema en este punto que surgen las preguntas. Y una vez que hemos planteado el problema en base a estas observaciones previas, a lo que existe previamente documentado o no, pues generaremos hipótesis, ¿no? Y en base a esta generación de hipótesis pasaremos a la fase en la que desarrollamos como tal la experimentación, probamos nuestra hipótesis para saber si es cierta o si no, para posteriormente ya desarrollar las conclusiones, sacar los resultados y demostrarle no solo a nosotros mismos o a nuestro grupo de investigadores, sino también a la sociedad, que es para quienes queremos hacer el desarrollo de nuevo conocimiento. Y pues, por supuesto, se tiene que dar, y una vez documentado, pues tiene que publicarse. Idealmente, actualmente es publicarlo para que nosotros podamos generar más conciencia, o a ver, prevenir más sobre ciertos temas, ¿no? Y esto pues genera lo que nosotros llamamos ahora los descubrimientos, ¿no? Pero por supuesto, una vez que ustedes terminan este proceso, este inicio de la espiral, siempre se van a generar nuevas preguntas de esta investigación y por supuesto vamos a seguir en esta espiral de investigación porque vamos a seguir tratando de resolver siempre nuevas preguntas. Una vez que se inicia un camino, yo diría que es difícil decir hasta aquí voy a llegar y hasta aquí ya se sabe todo y no cumpliríamos el principio de la ciencia de que es autocorregible en el tiempo, ¿no? O sea, siempre voy a tener algo nuevo que investigar o voy a tener que demostrar que un conocimiento o permanece o ha cambiado a lo largo del tiempo y eso es algo que siempre debemos tenerlo presentes al momento de elegir nuestros temas de investigación. Muy bien, entonces cuando hablamos de todo el método científico parece que realmente tenemos que pues ser muy expertos o realmente haber tenido así como una especialización o un curso demasiado largo o no una maestría. Y la verdad es que a quienes deciden y quienes hemos decidido hacer este camino de la investigación, es cierto que puede ser largo y complejo y no siempre con los resultados muy rápidos a ver, pero cuando ustedes analizan en el día a día, en nuestra vida cotidiana, nosotros hacemos investigación todos los días en diferentes cosas. Los estudios, por ejemplo, en psicología, ya un poco del comportamiento humano, nos dicen que al día, en todos los días, una persona toma 3.200 decisiones todos los días, entre que si se levanta temprano o no se levanta temprano, si toma la ducha, si no toma la ducha, si toma el desayuno o no. Y todo esto le ayuda a o tener una mejor experiencia en su calidad de vida y en diferentes cosas. Y un claro ejemplo, yo creo que muchos hemos debido pasar en algún momento, no digo todos hemos comprado un auto, pero en algún momento hemos tenido este tipo de decisión, en el que, por ejemplo, para quienes han estado expuestos a qué auto comprar, han tenido que hacer una investigación antes de decidir qué auto comprar. Entonces, cuando se hacen primero la pregunta, quiero un auto, pero ¿qué auto? Empezaré a averiguar primero la funcionalidad, dependiendo qué quiero hacer con el auto. ¿Es simplemente para, no sé, llevar a mi colegio o para ir al trabajo?
o de repente para mi trabajo, para yo trabajar con el auto, ¿no? Entonces, de acuerdo a la necesidad que yo tenga y lo que yo observe en mi vida misma, empezaré a hacer una investigación de cuál será el más rentable, el más económico, con el que pueda conseguir mejores repuestos, el que tenga más años de vida de duración del motor, y etcétera. Y así se hará una lista larga. Y así como hacemos este análisis de cómo comprar un auto, qué auto comprar, hacemos exactamente lo mismo cuando hacemos investigación en general de un problema de salud, cuando ya hablamos específicamente de temas de salud. Entonces, una pregunta de investigación que pareciera no importante, pero es importante al final en la vida cotidiana: ¿qué auto comprar? ¿No? Entonces ahí nos estamos metiendo ya y estamos haciendo ya lo que hace el método científico. Primero observar, luego hacer una búsqueda de información, luego tener más o menos ya enfocado para qué quiero este instrumento, para qué lo voy a utilizar. Haré mi propia, tendré mi hipótesis y probablemente pues ya una vez haciendo las pruebas necesarias, investigando entre amigos que ya tienen otros autos, etcétera, o otras experiencias, pues tomaré una decisión final para después, a lo largo del tiempo del uso, yo después generar un resultado, ¿no? Entonces, volviendo un poco a lo de los conceptos básicos de la metodología, pues tenemos que terminar bueno, volverlo a repetir, que la metodología va a ser este conjunto de métodos que vamos a seguir y que nos ayudan a seguir una investigación científica, ¿no? Entonces, la ciencia en sí misma se vuelve el método. Ahora, ¿qué es la investigación empírica? Es una investigación ya más basada en la observación de lo que son los fenómenos de manera directa cuando soy yo el investigador. Y en este punto voy a tener niveles de investigación empírica, que eso es lo que ustedes van a desarrollar a lo largo pues de su vida ya más profesional. Y quienes están ya inmersos en esta vida profesional lo han tenido que hacer en algún momento. Por ejemplo, quienes han tratado ya pacientes, han usado algún tipo de medicamento X, Y o Z de alguna marca en específico porque les ha dado mejores resultados, y ha sido una investigación probablemente muy única, muy individual o muy cerrada a la experiencia propia de cada clínico, pero todos los días los clínicos también hacen investigación cuando ven mejores resultados con determinado fármaco, por así decirlo, ¿no? Entonces siempre estamos involucrados en algún nivel de investigación. De ahí que, por ejemplo, siempre empezaremos con una investigación descriptiva en la que primero nos vamos a hacer la pregunta: ¿qué es? ¿No? Esto que estamos tratando de investigar, ¿cómo es? ¿No? ¿Qué características tiene este problema? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué tan grande está? ¿Expandido? ¿De qué está hecho? ¿No? O sea, a ver qué características tiene, qué condiciones reúne a nivel ambiental, etcétera. ¿Cuáles van a ser los componentes de este problema? Y finalmente, ¿cuánto hay? O cuando hablamos de problemas de salud en específico, ¿a quiénes afecta? ¿A cuántas personas afecta? ¿Qué tan expandido está? Entonces, toda investigación siempre va a empezar con un nivel descriptivo, siempre. Entonces, en toda investigación de base, de inicio, es descriptiva y va a responder a estas preguntas de inicio antes de volverse mucho más compleja, ¿no? Ya cuando yo voy a otro nivel de investigación, en la investigación empírica, pues, por ejemplo, podría llegar a una investigación clasificatoria en la que a través de la identificación, de la vía descriptiva, identificar características comunes, por ejemplo. Y ahí podré hacer un orden y decir, estos son los grupos que me interesan más, o podré clasificarlos por algunas características en específico, o podré agruparlos para pues analizar cómo interactúan entre ellos, por ejemplo, ¿no? Entonces, más o menos esto podría pasar en investigación clasificatoria, si podemos decirle de esta manera. Cuando queremos llegar ya a un nivel explicativo,
En el nivel explicativo, pues lo que queremos es explicar la causa del resultado, ¿no? Entonces, para ello, ¿qué es lo que vamos a buscar? Primero, tenemos un fenómeno al que estamos observando y al que existe en un contexto teórico, generalizable, etcétera, y al cual nosotros vamos a tratar de explicar cómo se produce, cómo llega a ser cómo llega a causar todo lo que causa. Entonces, a esto nosotros pues queremos llegar a formular lo que son leyes y teorías, ¿no? Para esto vamos a tener dos pilares fundamentales que son importantes ahora recordarlos. El primero, que es cuando hablamos de la falsabilidad. Y cuando hablamos de la falsabilidad en lo que es el método científico, estamos hablando de que diseñamos experimentos que en el caso de darnos resultados distintos de los que nosotros habríamos pensado que iban a ser, negarían nuestra hipótesis y que estaba puesta a prueba, ¿no? Entonces, es posible llegar a este resultado de decir, sí, es falso, ¿no? Para Popper, que era un investigador, que es quien nos da una clara definición de la falsabilidad, nos dice que es contrastar una teoría, ¿no? Que significa intentar refutarla mediante un contraejemplo. Entonces, cuando nosotros nos estamos planteando este pilar fundamental del método, si no es posible refutar una teoría o una ley o algo que nosotros un fenómeno que estamos observando, dicha teoría puede ser corroborada, queda corroborada, pudiendo ser aceptada. Pero también es esto a través de una verificación, porque a lo largo del proceso también podemos negarla, ¿no? Podemos decir, no, esta hipótesis es falsa. Entonces, de ahí que es muy interesante después cuando ya ustedes vean, cuando uno se plantea las hipótesis, el tema de que puedo decir, esta hipótesis es la verdadera, pero no es la verdad única hasta que yo demuestre que es verdadera o, por el contrario, demuestre que es falsa, ¿no? Rechace o acepte la hipótesis. Y de ahí que este principio, este pilar de la falsabilidad es importante cuando nosotros planteamos las hipótesis en el método científico. Ahora, otro pilar que también es fundamental, al igual que el anterior, es la reproducibilidad. ¿Por qué la reproducibilidad? Porque el método que yo esté desarrollando, la forma en la que esté desarrollando la investigación, debe poder reproducirse en cualquier otro lugar que más o menos reúna condiciones similares y debe poder reproducirse por cualquier otro investigador. Eso es un principio que debe cumplirse para nosotros considerar que ha seguido el método científico. Entonces, uno, basándose en la descripción del experimento original, que es lo que nosotros generalmente hacemos cuando hacemos la revisión de literatura, y comprobamos si el experimento arroja resultados similares, resultados a los que ha comunicado el primer grupo de investigadores, por ejemplo, sobre unos primeros resultados previos. Entonces, lo que yo hago o lo que hacemos los investigadores es, a través de este principio de reproducibilidad, es tratar de demostrar que lo que han hecho otros investigadores es cierto también en mi zona, ¿no? En mi lugar y entre mi grupo poblacional, porque también puede ocurrir lo contrario, ¿no? Puede ocurrir que cuando yo esté reproduciendo, cumpliendo este fundamento de reproducibilidad, demuestre que lo que los primeros autores encontraron no es verdadero, sino que es falso. Y ahí cumplo el primer pilar que les había presentado de falsabilidad. De ahí que por eso ningún tema queda fuera de investigación, por muy estudiado que parezca que esté, ¿no? Entonces, este pilar de reproducibilidad, en resumen, es esta capacidad de reproducir el método o de ser reproducido. Entonces, ¿qué es importante, no? En el método científico, que sea reproducible por otros investigadores para que puedan demostrar resultados o similares, ¿no? Que puedan encontrar lo mismo que yo he encontrado, o demostrar que no es igual. Que, bueno, esto, ¿no? La reproducibilidad que se produce a través de la comunicación y la publicación de los resultados, pero también puede pasar que otros investigadores no encuentren lo mismo y ahí está la falsabilidad, que toda proposición científica
que se lanza en algún momento, ha hecho en el momento, puede ser susceptible de ser falsada, puede ser susceptible de demostrarse que ya no es verdadera o todo lo contrario, ¿no? Demostrarse que sigue siendo verdadera. Entonces, esto hace que estos dos principios sean como muy fundamentales para yo decir una determinada investigación ha seguido o no el método científico. Bueno, entonces, a modo de una pequeña pausa, para que no sea muy pesado solamente que me escuchen en esta presentación, voy a presentarles un video. Y pues en este video lo que me gustaría que ustedes hagan como un pequeño análisis, que lo vamos a comentar después al final de la presentación, es el tema de qué es lo que tratan de demostrar estos investigadores, por un lado, cuántos experimentos realizan, ¿no? Por el otro lado, y pues qué es lo que demuestran al final, ¿no? Entonces vamos a ver este pequeño video ahora.
Muy bien, entonces con este pequeño ejemplo de investigación, pues bueno, vamos a comentarlo un poquito al final de la sesión teórica, así para que ustedes pues, también podamos intercambiar algunas ideas y probablemente algunas dudas y pues les haré la consulta, así que retengan en la memoria un poco lo que hemos visto en el video de qué experimentos han usado y qué es lo que han demostrado. Entonces, un poco entrándonos ya a lo que es teoría e investigación, pues vamos a ver investigación versus teoría, ¿no? Entonces, primero, teoría que no se basa mucho en la realidad, que se puede degenerar fácilmente en especulación, versus lo que sería la experimentación, ¿no? No vale si no está sustentada por una teoría y en general, pues la teoría y la investigación no son elementos contrapuestos, sino que son realmente complementarios uno del otro. Ahora, la función de la teoría respecto a la investigación va a ser primero que nos va a ayudar a orientar la investigación, ¿no? O sea, simplemente ya vamos a basarnos en algo para iniciar nuestra investigación y esto es lo que nos ayuda a orientarla. Nos ayuda a más o menos tener conceptos claros cuando voy a definir, por ejemplo, el tema de, bueno, si nos vamos al ejemplo que acabamos de ver en el video, pues tengo que definir qué es crecimiento, por ejemplo, tengo que definir qué se refiere a luz o estímulo musical, qué son los estímulos, etcétera. Entonces, estos sistemas conceptuales los ofrece ya la teoría para yo tomarlos en mi investigación. Ahora, también tenemos ya una clasificación o unificación, porque como ya decíamos antes, está basado y las teorías se escriben en base a lo que otros investigadores han hecho precedentemente. Se sistematiza los hechos mediante las generalizaciones empíricas que ya existía entre otras proposiciones y esto nos permite también la predicción de hechos. A través de lo que nosotros encontramos en las teorías, ¿no? Es que podemos más o menos hacer estas hipótesis sobre las que basamos nuestras respuestas preliminares a determinadas preguntas. Ahora, la función de la investigación respecto a la teoría. Generalmente cuando estamos investigando, etcétera, podemos empezar una teoría, o sea, empezamos basados en una teoría, puede que la demostremos o la refutemos, ¿no? Eh, pero después, en base a nuestra investigación, pues surgirán nuevas teorías. Entonces, a través de la investigación también se inicia una teoría. Permite rechazar, aceptar o reformular la que ya existía, ¿no? Y además permite esclarecerla, es decir, por eso en algún momento también lo dije y en otras diapositivas también estaba el hecho de que el conocimiento no está totalmente dicho, es decir, lo que sabemos hoy puede ser falso mañana y así ha ido pasando con muchas del conocimiento que tenemos actualmente en las ciencias de la salud. Ahora, entrándonos mucho más específico a la investigación en salud, ¿no? Sigue siendo este proceso de recopilación, descripción, análisis e interpretación sistemático de estos datos que pueden usarse para mejorar. En este caso, nuestro objetivo es mejorar la salud de los individuos o la salud de grupos poblacionales, porque recuerden que la salud no es únicamente la que vemos en una persona unipersonal, y esto pues está muy bien reflejado en la política SAFSI que se lleva a cabo ahora a nivel país, que es con todo esto de buscamos también salud comunitaria, es decir, no es solo la salud de una persona, sino de su comunidad concreta, o sea, la relación entre ellos. Y esto involucra no solo temas como mucho más biológicos, sino ya implica muchas otras interacciones y ahí probablemente pues los especialistas ASI son tienen la idea mucho más clara respecto a esto. Ahora, respecto a lo que es el proceso de investigación como tal, pues habíamos dicho que hay que seleccionar un campo y un tema de investigación, que eso es lo importante. Y lo segundo, hay que hacer la planificación, debemos hacer la planificación al respecto, en el que nosotros ya generamos, y por eso ya le damos esta denominación en el campo de la salud, a un protocolo de investigación.
en el que a través del mismo vamos a hacer una descripción y un análisis de los resultados que vamos a ir obteniendo para finalmente, que este es el proceso en el que quiere terminar toda investigación de salud, se haga una redacción y una publicación de un artículo científico o la realización de una presentación científica con los resultados que se obtienen, ¿no? Que esa es la forma en la que nosotros vamos a seguir aportando y vamos a seguir demostrando que lo que se realiza en un grupo, en un individuo o personas, etcétera, tiene resultados, ¿no? Entonces, cuando hacemos esta búsqueda del tema de investigación, que es también lo que nos dio como introducción el doctor Daniel, primero hay que pensar en algunas cosas muy específicas, ¿no? ¿Qué tan factible es realizar la investigación? Por un lado, por el otro lado, ¿qué tan interesante es no solo para mí como investigador, sino también para la persona con la que voy a realizar la investigación o para el grupo de personas con el que realizaré la investigación? ¿Qué tan nuevo es? ¿Qué tan ético es? Que eso es muy importante, sobre todo en salud, que trabajamos con vidas humanas, ¿no? Y qué tan pertinente es, ¿no? O sea, porque podemos, bueno, no sé, les puedo poner ejemplos de investigaciones que vemos todos los días en publicaciones científicas de, no sé, más moleculares, ¿no? De células y etcétera. Pero eso es válido siempre y cuando nosotros ya tengamos un desarrollo, por ejemplo, de, de nuestra, como hayamos resuelto ya varios problemas de base, de fondo, y cuando hemos resuelto los problemas grandes, pues ya podemos dedicarnos a problemas mucho más pequeños, ¿no? Entonces ahí depende también qué tan pertinente va a ser nuestro tema de investigación. ¿De dónde vienen la mayoría de nuestras ideas de investigación? Pues prácticamente un poco de la búsqueda bibliográfica que realizamos sobre lo que existe, pero también es porque nosotros ya hemos determinado un tema, pero por lo general depende mucho de lo que observamos a nuestro alrededor, de lo que tenemos presente en nuestra, no solo en la búsqueda bibliográfica, sino también de lo que observamos y sobre lo que basamos esta búsqueda bibliográfica, que es las realidades que nos rodean. De ahí que vamos a tener tipos de investigación según el campo en el que la estemos desarrollando. Entonces, pues están desde las ciencias biomédicas, como son las ciencias base, están las ciencias de la población, ya sea en el campo de epidemiología, etcétera, pero también están las ciencias de las políticas de salud, que ahora pues son cada vez más necesarias hacer investigación en este campo. Y no voy a decir que una es más importante que la otra, porque realmente todas son interdependientes. No vamos a decir que investigar políticas de salud es mucho más importante que investigar ciencias biomédicas, no, porque realmente sin las ciencias biomédicas no se puede hacer ciencia en la población y sin la ciencia base que se realiza acá en la población no se pueden generar políticas. Una es interdependiente de la otra y dependiendo cómo funciona una política en un grupo poblacional, por ejemplo, dependerá de eso para saber si yo continúo haciendo más investigación en la población y esto impulsará pues el tema de más investigación en biomedicina, por ejemplo. Entonces de ahí que no puedo decir que una sea más importante que la otra, sino que todas son interdependientes e igualmente importantes. Ahora, cuando yo hago la planificación de la investigación, porque recuerden que estábamos hablando en algún momento de que hablar de una metodología, un método, es casi como hablar de un plan, pues básicamente, ¿no? Es cuando nosotros hacemos este famoso diseño de investigación, en el que el diseño de investigación nos dice cuál es esta ruta que vamos a seguir. Y de la ruta que vamos a seguir, pues viene el segundo paso, que es este muestreo o tamaño de la muestra, que ustedes lo van a ver a lo largo de este curso, por ejemplo. Luego van a ver el tema de qué implicancias éticas tiene investigar todo este tema o este problema de investigación que hayamos elegido. Y de ahí que ya, pues, yo les voy a hacer una presentación anticipándome un poco a lo que ustedes ya van a ver dentro de las otras presentaciones, lo que es un protocolo de investigación.
Entonces, en un protocolo de investigación, que este es más o menos un esquema básico, pues vamos a tener dividido en partes esenciales y de hecho el protocolo de investigación, que no es más que la planificación antes de empezar la investigación, está conformado por pues simplemente un resumen de todo esto antes de tener los resultados y proceder, ¿no? En esta primera parte, que es lo que les he marcado en el recuadro rojo, que es lo que habíamos visto al inicio de la presentación y que les había dicho que son los componentes de la ciencia, por ejemplo, que era la observación, la búsqueda de información, el planteamiento del problema, la fundamentación teórica, los objetivos, etcétera, es básicamente la columna vertebral de sus investigaciones y se va a convertir en la columna vertebral de sus diferentes trabajos. Y de ahí que para mí esta es como la parte esencial en la que ustedes deben poner mucho más esfuerzo antes que solamente en recoger los resultados. Créanme que si uno plantea muy bien esta parte y está muy sólido, el resto del desarrollo de la metodología, plantear los análisis de resultados o la misma recolección de datos se hace mucho más fácil porque la columna vertebral está sólida y se mantiene por sí misma, ¿no? No menos importante, claro, es por supuesto la metodología y el plan de análisis, pero estas casi son consecuencia de esta primera parte, ¿no? La metodología siempre va a responder a lo que va a ser el planteamiento del problema y el plan de análisis de resultados, pues básicamente responde a lo que son los objetivos. Entonces, estas podríamos decir que son las dos partes como esenciales cuando ustedes vayan a desarrollar sus protocolos de investigación y de hecho son la base para desarrollar después cualquier investigación una vez que ya han entrado en la práctica. Y pues finalmente también, porque esto es importante para cuando uno quiere conseguir financiamiento sobre todo, pues en qué tiempo se lo quiere realizar, ¿no? El cronograma. Siempre deben añadir más o menos un estimado de presupuesto porque por muy simple que parezca, por muy descriptiva que pueda ser nuestra investigación, siempre tiene un costo. Así sea mínimo, ¿no? Así sea solo de movilización del investigador hasta la zona de investigación, así sea ese costo debe estar plasmado en un presupuesto, por ejemplo, ¿no? Para nosotros después poder proponerlo a financiamiento según lo que se necesite. Y bueno, en los anexos es cuando nosotros incluimos ya diferentes cosas que no entran en el documento principal, pero todos estos detalles pues ustedes ya lo van a ver un poquito más detallado en las sesiones de quienes me continúan posterior a esto. Entonces, simplemente como ya haciendo un resumen, como decantando un poco todo lo que hemos visto a lo largo de la parte teórica, pues, ¿por qué es tan importante el planteamiento del problema? Que yo les había dicho en algún momento que en mi consideración personal, y creo que muchos investigadores les van a dar más o menos la misma idea, para mí el cerebro de una investigación es el planteamiento del problema. Porque el problema empieza muy grande, ¿no? O sea, empieza con un tema muy grande, muy abstracto, muy general, hasta que yo empiezo a definirlo y delimitarlo, hasta que empiezo a decir, a ver, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo esencial? Y ahí es cuando, por ejemplo, es algo que me gusta mucho en la redacción de la política SAFSI, que dicen priorizar, ¿no? Vamos a priorizar cuáles son los problemas de salud que tiene una determinada comunidad o una población, etcétera. Y pues ese es un buen punto de partida cuando yo quiero definir y delimitar un problema de acuerdo a la priorización y la necesidad que tiene un individuo, una familia o una comunidad, ¿no? Entonces, aquí, pues en base a eso me surgirán varias preguntas y yo elegiré las más importantes o las que son más importantes de resolver en este momento, ¿no? Y pues esto en esta base para formular después, por supuesto, lo que son los objetivos y, por supuesto, también nuestras hipótesis, porque en base a estas preguntas, pues generamos posibles respuestas, que son estas hipótesis. Y una vez formada la primera línea, que es desde la pregunta de investigación hasta la hipótesis, simplemente terminamos muy fácilmente ya en lo que es la metodología, que no es más que la guía hacia los resultados y las conclusiones. Por supuesto, nos van a dar mucha orientación, ¿no?
para, por supuesto, después generar otra vez preguntas y ahí volvemos a la espiral cíclica que tenemos en todo lo que es investigación y si ustedes lo recuerdan en el gráfico del método científico, obtener más resultados y conclusiones y luego publicarlos, pues siempre va a generar nuevos desafíos para querer investigar y así va a ser y así es permanentemente y como que desde que se ha iniciado las primeras investigaciones en los siglos antes de Cristo con los anteriores filósofos, médicos, etcétera, no hemos parado hasta ahora y ya son más de 2000 años que tenemos en este proceso continuo de la mejora del conocimiento y de las teorías, ¿no? Ahora, ¿qué es importante no olvidar dentro de todo lo que es este proceso, esta metodología como tal, de recolección de información, de hacer la conjunción de estos datos, es simplemente una revisión de la literatura en la que hacemos una revisión previa a lo que ya existe, porque o vamos a demostrar que continúa siendo igual o vamos a demostrar que ha cambiado, ¿no? Entonces es algo que debe ser parte de una de las características de la ciencia que puede ser autocorregible a lo largo del tiempo o que puede ser falsable, ¿no? Que puede cumplir este principio de falsabilidad. Y por supuesto, como nosotros somos trabajadores en el área de salud, pues nunca vamos a olvidar todo lo que son los aspectos éticos que están dentro de la investigación en lo que son temas de salud. Y creo que con esto hemos llegado a la parte final de esta parte teórica y pues quedo abierta a preguntas y dudas que ustedes tengan de esta primera parte. Y pues quienes quieran hacerme un poco la reseña sobre lo que hemos visto en la experimentación del video, para saber que ustedes han agarrado toda la idea, pues también están invitados a poder mostrarme esa como observación también que hemos hecho en esta sesión. Muchas gracias y bueno, doctor Pedro, le dejo abierto también el micrófono si usted ve que hay gente que ya tiene preguntas preparadas. Muchas gracias, doctora. Gracias por la presentación. Con esta, con esta presentación tenemos ya el primer paso dado para entender la investigación, los pasos que se deben a dar para diseñar correctamente un proyecto de investigación, un protocolo de investigación. Es importante conocer los fundamentos, las bases, los pilares sobre el cual se sustenta el método científico, que es lo que vamos a utilizar en el día a día en la investigación. Entonces, a partir de esta presentación que ha sido introductoria también, vamos a ir teniendo las próximas presentaciones en los siguientes días, mañana y pasado, en el cual vamos a ir entrando ya más en detalle en cuanto a la elaboración de los protocolos, los tipos de investigaciones que podemos tener, un poco de estadística que hay que considerar igual para el manejo de los datos, y también tenemos presentación sobre la ética en la investigación, que es otro componente muy importante. Entonces, bueno, teniendo en cuenta estas presentaciones que hemos tenido el día de hoy, los invito a tomar la palabra si es que alguien tiene alguna duda, algún comentario, alguna observación con respecto a lo que se ha hablado el día de hoy. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Bueno, al parecer no hay dudas al respecto. Doctora Ivana Camacho, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias, doctor Pedro, a usted por la invitación y pues motivar a todos los investigadores, a todos los que van a entrar. Bueno, yo creo que ya todos somos investigadores. Les he dicho que hacemos investigación todos los días a lo largo de nuestra vida. Simplemente pues nos falta ponerlo en un papel y escribirlo, ¿no? Entonces los incentivo a que pues puedan seguir en este camino y pues a través de todo este grupo que está siguiendo y ha iniciado este curso, podamos generar muchas más respuestas a problemas eh, tanto de nuestras poblaciones como de los individuos con los que tratamos todos los días. Gracias, doctora. Vamos a compartir también su presentación en la plataforma que tenemos para el curso. Y bueno, usted también creo que tiene material igual para compartir
como lo hicimos en un curso anterior. Igual Así es. vamos a ponerlo a disposición de los médicos residentes para que puedan un poco también profundizar en el tema. Gracias, gracias doctora. Y bueno, antes Muchas gracias. de... Buenas tardes a todos. Buenas tardes, gracias doctora. Gracias por su participación y por el tiempo que nos dedica. Antes de terminar la sesión del día de hoy, quisiera un poco hablarles sobre esta plataforma que tenemos disponible para el curso. Se les ha enviado por correo electrónico una, un enlace de invitación para unirse a la plataforma, al Google Classroom, que es la plataforma que vamos a utilizar para subir el material del curso, las presentaciones, las diapositivas, es decir, las grabaciones también de las presentaciones, para aquellos que no hayan podido asistir por motivos laborales a estas presentaciones en vivo, y también algún material extra que los expositores nos hagan llegar con respecto a sus temas. Entonces, en un primer momento se les envió un correo electrónico con la invitación, pero aparentemente hay algún problema con el enlace. Acabo de enviarles otro correo electrónico con un enlace. Les he enviado un correo electrónico con este enlace que les lleva al glassroom.google.com. Si ustedes hacen clic aquí, se va a abrir una ventana indicándoles que van a ingresar a una sesión de Google Classroom, y lo que tienen que hacer es unirse a través de este enlace, unirse a una clase. Entonces, al hacer clic aquí, van a tener acceso a la clase de Google Classroom. El curso se llama Curso de Capacitación en Investigación en Salud. Si yo les muestro aquí, ya tenemos algunas personas que han aceptado la invitación. Tengo 11 alumnos, 11 personas que han aceptado la invitación. Entonces, invito a todos a que lo puedan hacer para poder tener acceso a todo el contenido de los cursos, de las exposiciones. Por ejemplo, ya acabo de subir la primera diapositiva de la exposición del doctor Daniel Illanes. Entonces, aquí hay un apartado que dice diapositivas. Ahí tienen ustedes la presentación en formato PDF. Ahí tienen el contenido de la presentación del doctor Illanes, y de igual manera tendrán ustedes a disposición las presentaciones de los demás expositores. Aquí estarán los videos de las grabaciones, que los subiré poco a poco. Colocaré como enlaces YouTube para que ustedes los puedan ver. Y aquí también tenemos material extra que los expositores nos puedan dejar. Por ejemplo, aquí está el material que mencionó el doctor Illanes en su presentación, que es la Agenda Nacional de Prioridades en Investigación en Salud. Lo tienen aquí como un documento anexo en formato PDF. Entonces, ustedes tienen acceso a este material a través de la plataforma Google Classroom. Hay aquí una carpeta de Google Drive a la cual ustedes pueden hacer clic y pueden aquí directamente ver la lista de documentos cargados a la plataforma. Haciendo clic derecho, ustedes tienen aquí la opción de descarga para tenerlo en la computadora. Entonces, todo este material está disponible en la plataforma Google Classroom. Entonces, invito por favor a que los que no hayan todavía ingresado a la plataforma lo hagan en el transcurso del día, y así tener ya el material a su disposición. Bien, entonces también ya les envía a sus correos electrónicos el programa del curso. El día de mañana comenzamos a las 2 de la tarde. Tenemos en primer lugar la presentación del doctor Daniel Eid sobre los tipos de estudios de investigación. Para esta presentación en particular, el doctor Eid me ha pedido de que tengamos una presentación más interactiva. Él le gusta interactuar y participar preguntando a los participantes del curso sobre ideas, proyectos que tengan en mente. Si algunos de ustedes ya tienen algún trabajo en investigación en curso, puede aprovechar para hacer alguna duda, aprovechar para consultar sobre alguna duda que tuviera con respecto a su trabajo. Pero si no tienen todavía algún tema o algo ya trabajado, pueden hacer consultas sobre posibles temas, ¿no?, que les interese a ustedes investigar. Entonces, para que ustedes vean qué tipos de estudios pueden aplicar a lo que quieren investigar. Entonces, les pediría por favor que para esta primera exposición ustedes vengan con alguna idea de trabajo, de tema que les gustaría investigar, trabajar, estudiar, para poder interactuar con el doctor Eida.
En segundo momento tenemos la presentación del doctor Jorge Avilés sobre estadística descriptiva en el manejo de los datos que se pueden generar durante un proyecto de investigación. Y finalmente tendremos la exposición del doctor Daniel Mercado sobre la ética en la investigación. Entonces esto es lo que está previsto para el día de mañana. Tengan cuidado de utilizar el enlace correcto, porque el enlace de Google Meet para la presentación de mañana es diferente al del día de hoy. Entonces tengan cuidado de no utilizar un enlace incorrecto. Muy bien, entonces con esto vamos a terminar la sesión del día de hoy. Si no existe alguna duda, consulta con respecto a lo que les acabo de mencionar, podemos dar por terminada la sesión del día. Muy bien, si no hay mayor consultas, entonces nos despedimos y nos reencontramos mañana a las 2 de la tarde. Muchas gracias por su atención y buenas tardes.